es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Buenas, pero muy buenas noches. Gracias a Dios, como soldados que somos de Él, estamos aquí a través de CNC Televisión en el programa Personaje que dirige este servidor amigo Luis Javier Castaño Chua. En la Asamblea del Departamento de Antioquia son 26 los diputados. Hay unos que son grandes personas que la vida cotidiana o la vida de la Asamblea pues todos los días viven estudiando. En la legislatura pasada se distinguieron dos, Adolfo León Palacio, que hoy es secretario de Hacienda, y el doctor Jorge Gómez. Jorge Gómez es diputado del Polo Democrático, un estudioso, lo conozco hace mucho tiempo, y siempre los debates que hace los hace buscando, no ataca a las personas, busca los programas que no se acomoda. Es un hombre que es sincero y sabe uno que no es de medias tibias ni aguas calientes o agua fría, es de una sola, o caliente o frío. Pero él, hoy, el Polo Democrático, el grupo al cual pertenece, con el senador Jorge Robledo, están buscando o van a ayudarle al plebiscito. Pero también, yo hago una aclaración, ayudan al plebiscito a la paz, pero no son santistas. ¿La paz es santista o es liberal? Eso es mi primera pregunta para el que hoy me acompaña, el diputado honesto, coherente, hilvanado, transparente, y no tiene investigación, Jorge Gómez. ¿Por qué digo que si la paz es liberal? Porque trajeron a César Gaviria a coordinar la paz. Pardo, liberal, coordinándola, ministro de Gobierno, Cristo está metido en eso. Entonces, ¿la paz la volvieron política o la paz es de los colombianos? ¿A quién? Más para ello que al doctor Jorge Gómez, diputado de la Asamblea, para que nos conteste. Con las buenas noches, doctor Jorge, y agradeciéndole mucho su presencia en esta, su casa familiar. Hoy estamos llegando a 420.000 suscriptores, gracias al Señor. Impresionante, Javier. Vamos creciendo. Y creo que vamos para un canal, después le digo cuál, pero vamos a estar. Bueno, agradeciéndole mucho, ¿la paz es liberal o la paz es de todos? Bueno, pero déjeme primero agradecerle sus palabras, porque pues, la nobleza obliga. Muchas gracias por sus expresiones, que además comprometen a mantener una línea de conducta como la que hemos mantenido. Ahora, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle una cosa. Si usted mira los programas políticos y las plataformas políticas de los partidos, podemos reivindicar que el único partido que tiene entre su ideario de unidad o su programa político la negociación, la salida política al conflicto armado de Colombia es un partido que se llama el Polo Democrático Alternativo. Hace 10 años en nuestro ideario de unidad
dijimos dos cosas, que hoy dijéramos, podemos reivindicar como un triunfo del pueblo lo que está pasando. Dijimos, no a la lucha armada. Dijimos que la lucha armada no era el mecanismo idóneo para resolver las contradicciones entre los colombianos. Y el hecho de que las FARC dejen las armas es un reconocimiento de que ese camino fue equivocado, que le ha hecho más daño al país que los bienes que ha conseguido, según ha dicho el propio sacerdote jesuita Francisco de Rux. Y la otra cosa es que dijimos, somos partidarios de una solución negociada al conflicto armado que azota a Colombia, que tanto daño le hace a Colombia. Y recuerde que esa vez nos dijeron guerrilleros vestidos de civil, nos dijeron que éramos una especie de quinta columna de la guerrilla, porque dijimos que un conflicto de tanto tiempo en el que el Estado no había podido derrotar a la insurgencia, pero la insurgencia tampoco había logrado el cometido de tomar el poder, no tenía otra salida sino una salida negociada del conflicto, y eso es lo que hoy está sucediendo, y por eso entonces le respondo su pregunta. La paz es de todos los colombianos, pero en este caso el pueblo puede reivindicar que quien primero introdujo en su programa político la necesidad de una salida negociada del conflicto fue precisamente el Polo Democrático. Pero entonces, ¿ustedes cómo ven la llegada de que va a coordinar esto César Gaviria, que dijo, cancelo toda mi agenda en el exterior por 3 o 4 meses para poder coordinar a todos los equipos? Y hoy en Palacio empezaron a llegar todos los actores que van a apoyar la paz, a excepción del Centro Democrático, que no es que no esté en contra de la paz, sino que tiene otros principios. ¿Cuáles eran? Aquí los traeremos a que nos digan. Entonces, ¿será César Gaviria coordinando todo? Y la paz le dan tinte político liberal, o la paz, como usted lo acaba de decir, tiene que despolitizarla, porque la Corte ayer en el pronunciamiento más o menos dijo que la paz, le resultaba la consulta solo obliga al presidente, digo la Corte Constitucional, pero nunca dijo que los partidos tienen que salir a hacer política, hasta dijo que no podrían salir los partidos a hacer política, sino que el presidente sería el comandante de esto. No, lo que dice la Corte es que al único que lo vincula, que es el vinculante es al presidente. Pero cualquier ciudadano puede crear un comité promotor del sí o del no o de la abstención. Pero sin matiz político. Claro, pero yo le voy a decir una cosa, yo por lo menos soy partidario y creo que eso es lo que va a hacer el Polo, que los afiliados al Polo sí tenemos el derecho de inscribir un comité promotor por el sí, un comité promotor por el sí que no esté coordinado por César Gaviria. ¿Por qué nos tiene que coordinar César Gaviria a nosotros? O sea, ¿qué autoridad política tiene quien introdujo la apertura económica en Colombia y le ha hecho tanto daño a Colombia para coordinarnos a nosotros? Nosotros no nos sentimos en capacidad de ser o en condiciones de ser coordinados por César Gaviria. Yo creo que el Polo debe hacer un comité promotor autónomo con otras personas que piensan parecido al Polo, que piensan en el sentido de que paz sí, pero para volvernos amigos de la paz y de la negociación del conflicto no tenemos que volvernos santistas, y eso es una cosa a la que tenemos derecho y creo que debiéramos inscribir. El fallo dice que los ciudadanos pueden inscribir comités promotores. Por el sí, por el no, por la abstención y tal cosa. Nosotros debemos inscribir un comité promotor. No hay voto en blanco. No hay voto en blanco, hay abstención. Y la abstención es una alternativa válida. O sea, yo no deslegitimo a quienes quieran promover la abstención, están en su derecho. A mi juicio están equivocados, pero están en su derecho. Y los que van a promover el no también están en su derecho. A mi juicio equivocados, pero están en su derecho. Vámonos al año 1957. Plebiscito de Rojas Pinilla, 4 millones y pico. Vámonos al año 2016, 48 millones de habitantes, 4 millones. ¿Usted no cree que era mejor haber dejado que, si no con ese tope del 13%, sino venga, vote el que quiera, porque a mí me parece que 4 millones para convalidar la paz es poco, si salen nada más 4 millones y medio de personas, me parece que es poco, porque si usted va a ver las votaciones de los diputados, pasó hace rato por ahí, entonces eso me parece... Sí, eso tiene... No es como que se tiene que alegrar uno, mire que sacamos 4 millones y medio, no, para el Congreso se sacan casi 17 millones, mire, verá, para ustedes los diputados se sacan mucho más, mire para el Consejo, mire, hagamos las cuentas y verá. Sí, eso le resta legitimidad a la cosa, si no se lograra, si no ese pequeño umbral, le restaría legitimidad, pero no legalidad. No. Porque mire usted, estamos de acuerdo. En las elecciones para elegir, por ejemplo, en Colombia podría suceder
que una persona gane las elecciones presidenciales con un voto, porque si nadie vota porque no le gustó su candidato, ningún candidato, pero hay un candidato y vota por él, es presidente de la República. Estamos de acuerdo. O sea, en eso hay que... Ahora, hay una teoría que hay que pararle bolas y es la siguiente teoría, es que poner umbrales bajitos incentiva la participación. Yo le he estado poniendo cuidado a quienes han defendido. A Rodrigo Prumi, por ejemplo, ha sido de la teoría de que esos umbrales bajitos son un estímulo para la participación, porque a quienes están en contra los estimula a participar porque creen que pueden derrotar a los otros, y quienes están a favor hacen un esfuerzo enorme porque el umbral no sea tan bajito, que de tal manera que se pueda deslegitimar políticamente. Yo no creo que vaya a ser tan bajito la participación. Yo creo que es que esa decisión la adoptaron los de la Unidad Nacional, los que gobiernan a Colombia hoy, en un momento en que en las encuestas se creía que la participación en un plebiscito de esta naturaleza iba a ser muy bajita, y en la que las encuestas también daban a entender de que había una inmensa mayoría de los ciudadanos que eran contrarios a los acuerdos de La Habana. Pero hoy las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas de hoy dicen que hay más del 60% de las personas que estarían dispuestas a participar en un plebiscito de esta naturaleza, lo que da una participación bien importante, pero además que una inmensa mayoría de los que participarían votarían por el sí. Pero mire la curiosidad, por un lado están esas encuestas que hablan de eso, de que la gente quiere que este proceso culmine, que estaría dispuesta a votar por el sí con tal de que estos de las FARC dejen las armas, y eso es una cosa positiva. Pero por otro lado las encuestas siguen marcando una popularidad muy bajita del presidente. En ese sentido podemos, dijéramos, reivindicar un poco que el polo está en sintonía con los ciudadanos de Colombia cuando decimos paz sí, Santos no. Creemos que ahí no solo tenemos la razón porque creemos tenerla, sino que además el país se está sintonizando un poco con una cosa que nosotros venimos diciendo. Paz sí, pero eso no nos tiene por qué volver santista y no tiene por qué ser un plebiscito de respaldo a Santos. El ciudadano que salga a votar no puede salir con la idea de que ese es un plebiscito de respaldo a Santos, es un plebiscito de respaldo a unos acuerdos a los que llegó Santos con las FARC. Eso es exactamente lo que se va a votar posiblemente a finales de septiembre. Muy bien. A ver, voy a hacer, la paz me gusta, yo tengo algo que como abogado que soy, como cuando estuve en el Congreso voté que estuviéramos nosotros en la Corte Penal Internacional, hay algo que no me encaja, pero vamos a ver que me lo resuelva el doctor Jorge Gómez, que es un estudioso. Uno de esas personas que están allí han matado 500, 600, 700, 1000 personas, 200, y parece que van a quedar nada más a ir a pintar una escuelita y ya quedan libres de toda culpa. La paz hay que sacrificar unos sapos, pero hay un campesino que le robó un gajo de plátano y hay que pagar físicamente 2 o 3 años. Esto no hay de pronto una dosimetría de la pena muy incoherente y que fastidia al ciudadano que nos está oyendo en este momento y al ciudadano del común. ¿Cómo haríamos para que haya una pena alternativa como en lo de los paras, que fue hasta 8 años? Me parece una pena, pero pena efectiva. Los de la FARC han dicho, no vamos ni un minuto a la cárcel. Me contesta el doctor Jorge Gómez, diputado a la Asamblea, después de esta pauta comercial. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso.
progreso. Antioquia, piensa en grande. Hola, ya abrimos la gran feria con Megashop TV en el Centro Integral de Servicios Punto Clave Medellín. Por muy pocos días ven a visitar esta gran feria. Encontrarás productos de hogar, salud y belleza, cocina práctica, herramienta, tecnología con descuentos hasta del 70%. Aprovecha, son más de 200 referencias en este gran remate de feria. Último día, 20 de julio. Centro Integral de Servicios Punto Clave Medellín. Te esperamos. Recuerda, último día, 20 de julio. Megashop TV, haciendo tu vida más feliz. Centro Integral de Servicios Punto Clave, calle 27, número 4670. WhatsApp 317-222-8106. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es Crédito para el Progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Estamos en CNC Televisión, en el programa Personaje. Nuestro invitado, el honorable diputado de la Asamblea, Jorge Gómez. Le dije yo, si está usted de acuerdo con que la asimetría de la pena sea tan disímil y tan exagerada para unos y para otros, tiene la palabra doctor Jorge. Bueno, lo primero hay que recordar que están a punto de salir de las cárceles una cantidad de ciudadanos que están por delitos menores. Y entonces esa cosa del que se robó una gallina y el que se robó una... Pero porque llevan más de 2 años en investigación. Llevan más de 2 años y se van. Investigación. Y los que también están condenados. Bueno, sí. Va a haber en ese sentido va a haber una especie de rebaja de penas. Lo otro es que, ¿cuál es el objetivo de estos acuerdos? O sea, si usted mira, el objetivo es desarmar a las FARC y el objetivo es que a las víctimas se les ofrezcan las cosas claves que hay que atender a las víctimas, que es verdad, justicia, reparación y sobre todo no repetición. Estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, la justicia puede ser más o menos, en los acuerdos puede ser más o menos. Yo le decía extra micrófono a Javier, si no estuviéramos en los acuerdos de la Corte Penal Internacional, lo que podría suceder era una amnistía general. Sí. O sea, ni siquiera una cosa de justicia transicional de 5 años de servicio social por los delitos cometidos. Eso hubiera podido suceder. Estamos de acuerdo. Y cuando sucedieron los acuerdos con el EPL, con el M19, con el Quintín Lame, con la corriente de renovación socialista, en Colombia hubo amnistías generales. Pero que nos va para lo que está pasando en este momento en Nicaragua, no, en El Salvador. Salvador. De las maras. Eso es inevitable. Que ojalá. Hay unos sectores de estos que están en la insurgencia, unos sectores que yo espero que sean muy minoritarios, habrá que esperar a ver qué pasa, que no tienen manera de salirse de eso porque están ahí ya muy degradados, muy degenerados y van a seguir en esa delincuencia. Pero déjeme, yo termino bien, la idea. Bien, pero usted es dueño del programa. La idea es esta. Entonces, la justicia puede ser más o menos. ¿Qué cantidad de justicia se les aplica? La que acuerden en la mesa de negociaciones. Y eso es lo que se llama la justicia transicional. Pero siguen las otras cosas. La verdad, y esa es importantísima, que las víctimas sepan qué pasó con las personas de su familia, sus padres, ¿cierto? La reparación, esa también puede ser más o menos, pero también tiene que haber una reparación. Pero aquí viene lo más importante. A mi juicio, la gran ganancia del proceso es la no repetición que está en la dejación de las armas. Estamos de acuerdo. Entonces, si usted logra que 50 años de horror, de derramamiento de sangre, de masacres, de crímenes por razones políticas, de narcotráfico, de secuestro, de extorsión, cesen, o por lo menos un grupo que lo hace, deje de hacerlo, yo creo que eso es lo que hay que valorar más. Es lo más valorable, porque
es la garantía también de que las víctimas no van a ser revictimizadas por el mismo grupo ni en las mismas condiciones. Entonces, yo creo que cuando la gente habla de tragarse sapos, habla de eso. Hombre, las personas se sienten... Yo le voy a contar una historia que no la sabe casi la gente. La tendencia política nuestra ha sufrido muchos sufrió en la contienda política, a muchos compañeros nuestros los mataron las FARC. Sí. Y porque tenían contradicciones en zonas de disputa del control político y los compañeros nuestros estaban desarmados y ellos no. Ellos armados. Y entonces si nosotros nos ponemos en el papel de que nos tienen que, mejor dicho, que tienen que ir a la cárcel, que los tienen que meter 40 años a la cárcel, este conflicto no se va a acabar. Y entonces... estamos de acuerdo. Lo principal, yo digo, uno siempre tiene que poner en la balanza qué es lo principal, qué es lo más importante, cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Que las FARC dejen las armas. Si eso se logra, yo creo que las otras cosas, pues bueno, hay opiniones y nunca habrá unanimidad entre la gente de si la condena es suficiente. Habrá quienes consideren que es muy poco, que es mucha. En las filas de las FARC seguramente hay gente que dice, no, pero es que nosotros ni un día de servicio social. Es más, dijéramos, en el movimiento afín a las FARC en América Latina, si usted se mete a las páginas las páginas web donde discuten estos temas, hay una especie de sublevación de opinadores de tendencias afines a las FARC, donde acusan que las FARC dicen que están traicionando la causa. Estamos de acuerdo. Entonces, el lío no es tan simple. Y finalmente uno dice, bueno, yo no soy negociador, no tengo por qué ser negociador porque no estoy metido en el conflicto. Los que deben arreglar la cosa son los del conflicto, que son el Estado colombiano y la insurgencia, en este caso de las FARC, y lo que acuerden, dijéramos, está bien, siempre y cuando eso concluya en la dejación de las armas y en la conversión de estos tipos que han luchado por unos ideales políticos en una fuerza política desarmada. Y en ese sentido quedamos todos en el mismo llanito. Usted es un estudioso de este fenómeno. Hay unas disidencias ya que empezaron a surgir en la FARC, disidencias que son los que manejan el narcotráfico, la cocaína. ¿Usted cree que fuera de los 3 grupos que dicen ya que no van a entrar, habrá más grupos? ¿Y qué hará el gobierno colombiano con esta disidencia? Cuando se hizo lo de los paramilitares hubo disidentes y empezaron a llamarlos BACRIN, pero los han atacado. A estos los llamarán BACRIN-FARC, porque también los tienen que atacar. Pero, ¿qué piensa el analista político del conflicto Jorge Gómez al respecto? Bueno, aquí hay un riesgo al darle el nombre genérico de paz a los acuerdos del gobierno y las FARC, porque eso puede llamar a engaño a mucha gente que diga, no, pero ¿cuál paz si es que van a subsistir bandas criminales, el ELN, los disidentes de las FARC? Sí, claro, por eso. Entonces, aquí el término preciso son el acuerdo para la salida política negociada al conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Ese es precisamente lo que se va a convalidar en el plebiscito. Y no la paz. Y eso quiere decir que no todos los problemas de conflicto armado se van a resolver. Los otros hay que ver cómo se resuelven. Ojalá el ELN y el gobierno logren encontrar un camino para sentarse y firmar también otro acuerdo. Luego un poquito difícil. Pues uno realmente no sabe, sino lo que dicen los analistas y la prensa. Uno no sabe si después de que las FARC firmen, esto es una presunción de uno, como usted dice, me pone de analista, pero es que uno tiene que como tratar de entender. Hay que analizar. ¿Por qué el ELN no se ha sentado a negociar y por qué uno nota que están aplazando y aplazando las entradas? Esperando, yo creo que esperan que las FARC firmen para ellos mantener otra firma que sea con el sello de ellos. Es la sensación o la esperanza. Sí, para no ser coadyuvar. Para que no se los absorban. Sí, estamos de acuerdo. Para que ellos aparezcan tener su protagonismo. Tener su protagonismo. Yo espero que sea así y que una vez firmen las FARC, rapidito, el ELN también firme. Y lo otro es qué tratamiento se le va a dar a los disidentes y a las bandas criminales, a los grupos de delincuencia organizada. Yo creo que Colombia ya tiene, eso está establecido en la legislación, que son los principios de oportunidad y la manera de negociar con la justicia sin necesidad de entrar a negociar con el Estado. Sí, esta es una negociación con la justicia sobre la pena, dependiendo de la colaboración, los principios de oportunidad, etcétera, etcétera, son una manera de desarmar esas bandas criminales. Pero aquí hay un problema, Javier, que no nos podemos ocultar. Es que la delincuencia en Colombia es bastante fuerte. O sea, aquí tuvimos los carteles de la droga y los tenemos después de los de México y de los de Asia, el opio.
del opio, los más fuertes, los de Colombia, pues lo de Pablo Escobar, el cartel de Cali, etcétera, etcétera. Y eso al lado de la inmensa pobreza y falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, realmente estos jóvenes son carne de cañón para esos grupos criminales. Aquí el Estado tiene que pensar no cómo le da bala a esos muchachos que se meten a las bandas criminales, sino cómo hay empleo, trabajo decente y cosas de esas que le quiten por lo menos una parte a los delincuentes. Es posible que así hubiera pleno empleo, hay muchachos que se van para la delincuencia, pero estoy seguro que con una buena generación de empleo decente en Colombia, muchos muchachos no caerían en las garras de las bandas criminales. Eso es evidente que son los muchachos que no tienen nada que hacer, que son los que llaman los niní, que son una generación bien grande. Sí. Ojo, el último dato que vi por ahí, el 25% de los jóvenes en edad de estudiar no estudian ni trabajan, son lo que llaman ninis, ni estudian ni trabajan. Muy grave. Eso es gravísimo. Sí, muchachos que están en las esquinas aprendiendo cosas, pero nada bueno. Nada bueno, todo eso es como el que en los pueblos se iba a ir a jugar billar. Sí. Yo le voy a hacer un minuto. Hombre, usted que es un analista de estos conflictos y analista político, ¿cómo ve la posición del Centro Democrático? Es decir, así arranco en un minuto que nos acabó el tiempo. No, al Centro Democrático hay que preguntarle con toda franqueza, bueno, pueden hacer todo lo que les parezca, ¿cierto? Lo que llaman ellos resistencia. Hay como división allá, hay división. Sí, tienen distintas opiniones. Y hoy oía a Carlos Holmes Trujillo hablando de la abstención activa, otros están hablando de votar por el no. Pero la pregunta que hay que hacerles es, bueno, una vez se firmen los acuerdos y una vez se refrenden los acuerdos por este plebiscito, ¿van a seguir en eso o van a desarmar los espíritus a ver si no volvemos a armar otra violencia? Porque finalmente la pregunta no es si tienen derecho o no a oponerse, tienen todo el derecho y pueden hacer toda la campaña que les parezca, y yo creo que en eso no se debe estigmatizar, es una opinión de ellos, pero la pregunta es el después del plebiscito y el después de que se vuelvan normas legales y constitucionales todos los acuerdos a que se llegue, ¿se van a acomodar a eso o no? Y después de que las FARC dejen las armas, porque es que ese es el objetivo principal, ¿cuál va a ser el discurso? Porque ya sin armas son unos señores que se montan en un carro como yo, como usted o como cualquiera. Como cualquiera. ¿Cierto? Nos volvemos unos fulanos que ya nos igualamos. Ya no es un señor con un fusil y yo con una navajita, no. Ya. Alguien me decía, me decían, yo no lo estoy viendo, me lo decía, el Centro Democrático se queda sin discurso. Se quedan sin discurso, sí. Porque en las otras cosas en el Senado, si usted se pone a mirar bien en detalle, en salud, en educación, en la cosa de la OTAN, en los tratados de libre comercio, han votado con Santos todo. Todos lo han votado con Santos. Y es una bancada muy organizada. Sí. Y estudiosa. Sí. Allá son el polo y ustedes son las bancadas más organizadas. Gracias. Que hay. No, en serio, es que yo fui congresista y veía que son las bancadas estudiosas. El resto de los otros no están. De todas maneras, doctor, yo le agradezco mucho, hombre, llevarle a ustedes estas inquietudes, porque hoy el tema hoy es el plebiscito. ¿Va usted a votar? ¿No lo va a votar? ¿Cómo lo vota? ¿Qué hay? Pero a mí me parece, es la paz. Y me gustó lo que dijo el doctor Regoma. Es que la paz no es de Santos. Y no es la paz, sino es un acuerdo que se hizo con la FARC para el desarme de ellos. Porque la paz total sería también que entre los otros grupos subversivos. Ojalá lleguemos a eso. Muchas gracias y Dios lo bendiga. No, hombre, Javier, la gratitud es mía y un saludo muy, muy afectuoso a toda la teleaudiencia que a esta hora está aquí pendiente de CNC. CNC, en el programa personal. A ustedes les agradezco mucho haber estado con nosotros, agradezco a Yurani, agradezco a Daniel, a Jaime, igualmente a Diana, a mi mamá, muchas saludes, que se alivie, y a ustedes, Dios los bendiga y estaremos con ustedes como soldados que somos en otro programa el día jueves.